Hola, hola amigos, gracias por estar aquí el día de hoy acompañándome. Soy su amiga Lucrecia Noriega, Master Coach de Reconversión Salud y Vida con Programación Neurolingüística en mi espacio que es el espacio de todos ustedes, el espejo de tu alma con Programación Neurolingüística. Hoy tocaré un tema delicado. Vamos a conversar sobre cómo le dices a tu hijo que su papá no es su papá biológico, no es su padre que lo engendró. Y también cómo le dices a tu hijo que es adoptado, que realmente no es tu hijo que tú has procreado, sino que es adoptado. ¿Cómo se lo diría, no? No es fácil tocar este tema para un niño, pero tampoco es algo imposible, algo que no se pueda hacer. Mucha gente prefiere no tocar el tema, eh, porque tienen ciertas reservas, ¿no? Tienen cierto temor, porque no desean lastimar al niño, porque no quieren causarle algún trauma. Y es lógico, hay mucha razón para eso, ¿no? Para no querer lastimar a tu hijo. Muchas veces me han preguntado, Lucrecia, ¿cómo hago para decirle a mi hijo que su papá no es su papá? Y les pondré el ejemplo de una madre que se divorció del esposo, ¿no? Yo tuve un caso con una mujer así, que se divorció de su esposo cuando su bebé tenía solamente 2 meses de nacido, 2 meses o unos meses de nacido, no recuerdo exactamente, ¿no? Y el hombre pues desapareció, ¿no? Y de sus vidas, de la vida de ella y de la vida de su hijo. Y nunca más se supo de él, ¿no? Y estos son casos muy comunes, se ven a diario, ¿no? De hombres que embarazan, eh, que tienen hijos, que traen hijos al mundo y luego se separan de la mujer y se olvidan, ¿no? Que son padres. Cortan la relación de pareja y cortan todo vínculo, inclusive con los hijos, ¿no? Como que los hijos sean responsables de las acciones de él o de ellos como pareja. No es justo esto. Esto es más común, amigos, de lo que ustedes tienen una idea, ¿no? De cada 10 hogares, en 4 está el padre ausente, el padre se retira, inclusive también la madre, porque hay padres que simplemente crían a los hijos solos, ¿no? Entonces, y esto hace que la madre, pues obviamente, se quede sola y tenga que salir a trabajar, ¿no? Tenga que salir a trabajar, a hacer su vida, a ver cómo cría a su hijo, cómo le da de comer, ¿no? Y bueno, ella lo que hace es buscar quién cuida a su niño, quién cuide a su hijito, ¿no? Lo lleva donde la abuela de repente, donde una hermana, donde una tía, o lo deja en alguna guardería, ¿no? Y las repercusiones emocionales del niño lo van a marcar para el resto de su vida, ¿no? Porque crecerá siendo inseguro, se sentirá que no le importas a sus padres, va a sentir abandono, va a sentir descalificación, eh, y aquí es donde se le forman, ¿no? Las famosas y muy reconocidas y ahora muy inventadas heridas de la infancia, ¿no? Que le traerá consecuencias tanto de salud y emocionales, ¿no? Y psíquicas. Y lástima que los padres no se den cuenta de esto y solo se percatan cuando el daño ya está hecho, cuando el daño ya se hizo, ¿no? Porque tal vez este niño cuando esté un poquito más crecidito no va a poder dormir, va a tener un bajo rendimiento en la escuela, se va a sentir triste, deprimido, tal vez sea un niño irritable, ¿no? Que todo le moleste, tal vez sea un niño agresivo, ya sea en la casa como también en la escuela, con los compañeros, con los amiguitos, ¿no? Es de aquí donde se genera el bullying, de aquí sale el bullying. Eh, Cuando el niño hace bullying en la escuela, se va formando el bullying desde la casa por todas estas situaciones que él va viviendo, ¿no? Que se siente abandonado, que se siente traicionado. Entonces, es desde aquí la raíz donde inicia el bullying, pero ese es un tema que ya hemos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, este niño de adulto también va a ser un hombre inseguro, ¿no? Tendrá de repente ataques de ansiedad, ataques de pánico, tal vez sea depresivo, ¿no? Puede usar alcohol, drogas, cigarrillo, entre otras cosas, ¿no? Todo este daño se causa porque el padre decidió desaparecer de su vida, ¿no? Sin pensar en las consecuencias, en lo que le podría estar causando a su hijo, ¿no? Es triste que hay ciertos padres que procrean y traen al mundo hijos para hacerles daño, a veces obviamente inconscientemente, como otras veces conscientemente, ¿no? Rosalina Jiménez, buenas tardes, amiga querida. Hola Rosalina, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
Entonces, continuando con la historia de esta mujer que se separó cuando su bebé tenía solo meses, al poco tiempo, ella inicia otra relación, ¿no? El compañero conoce a una persona, se gustan, se enamoran y bueno, se van a vivir juntas. El compañero la lleva a vivir a su casa, ¿no? Obviamente junto con el bebecito, ¿no? Porque está chiquitito. Y él se hace cargo de la criatura, como si fuese el padre biológico. Lo cuida, le da amor, lo protege, no deja que nada le falte. Es decir, este hombre lo siente como su propio hijo, como que fuera su hijo biológico. Y por lógica, el niño también lo ama y le va a llamar papá, ¿no? Porque es su figura paterna. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué debería hacer esta mujer? ¿Debería contarle la verdad al niño? ¿En qué momento sería el indicado? O sea, el preciso momento para decirle la verdad que su papá no es su papá biológico, que su papá no es el que lo engendró. Y también de qué forma, de qué manera debería de hacerlo. ¿Ustedes qué harían, amigos? ¿Cómo afrontarían esta situación? Porque esto no es simple, es una situación muy delicada, porque están los sentimientos del niño involucrados, ¿no? Que si no se trata esta situación de forma muy responsable, como ya les expliqué, las consecuencias serán muy duras para este pequeño, tanto de niño como de adulto. Entonces, pero hay que resolverlo, no se puede dejar en el tintero. Esta situación se tiene que resolver, ¿no? Y bueno, no se debe jamás tampoco de ignorar y de dejar pasar el tiempo, como que nada pasó, como que nada sucedió. Amigos, no es padre porque hayas fecundado un óvulo o porque hayas embarazado a alguien, ¿no? El verdadero padre es el que está allí todo el tiempo, con esa personita día a día, cuidándole, guiándole, siendo un ejemplo a imitar, ¿no? Dándole amor, dándole las cosas que necesita el niño, cubriéndoles todas sus necesidades como comida, ropa, salud, escuela, ¿no? Padre es el que está 24 horas presente y disponible para ese pequeño, ¿no? Por otro lado, es mucho mejor contarle la verdad, porque si no se la dices, podrías estar dando la imagen que es algo malo, que no es común. Y por otro lado, también nos faltará alguien, ¿no? Que por ahí aparezca y que le pueda decir alguna cosa de su situación, ¿no? Con mala intención o de repente con buena intención, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que estar uno mejor un paso más adelante para que esto no vaya a pasar, porque a veces cara vemos, corazones no sabemos cómo puede la gente eh, tener, qué puede tener en el corazón, ¿no? ¿Qué intenciones pueden tener, ¿no? A veces alguien también puede estar conversando con el niño y se le puede salir, ¿no? Entonces no lo hace con mala intención. Así que esto es muy delicado, ¿no? Y esto podría crearle un trauma para el niño, ¿no? Podría crearle un trauma muy fuerte, ¿no? Y esto hará que el niño deje de creer en su madre, ¿no? Si se entera de otra persona, de otras fuentes, ¿no? Y fíjese que no hay que pensar que los niños no deben de saber, al contrario, ellos tienen todo el derecho de saber su origen, de saber su identidad. Es por eso que es mucho mejor y mucho más natural decirle al niño, ¿no? Que tiene un padre que no es el que puso la semillita, ¿no? Para que él naciera, para que la madre lo engendrara, que tiene otro papá que es diferente al que vive en casa. Hay que tener paciencia y esperar conforme vaya el niño creciendo. Se le puede ir diciendo las cosas, ¿no? Explicando poco a poco, poquito a poco, ¿no? Los detalles, ¿no? Y esto se hará de forma progresiva, ¿no? Poco a poco, dándole más información conforme vaya madurando, conforme vaya pasando el tiempo y él pueda entenderlo, ya que podrían haber ciertas cositas que le pudieran causar cierto dolor, ¿no? O tal vez también sean cosas complicadas y hay que esperar mejor decírselas solos o sea, decírselas eh, solos por un tiempo, dejar que el tiempo pase y volverle a hablarle del tema, pero de una forma muy sutil, ¿no? Es por eso que hay que tener mucha paciencia y también mucho sentido común, ¿no? Los padres conocen a sus hijos y van a saber cuál será el mejor momento, el momento exacto, el tiempo exacto para hacerlo, para decirle la verdad, ¿no? Y cada niño va aprendiendo y entendiendo la información a su propio ritmo. Y ellos mismos van a ir preguntando, ¿no? Porque se les va a ir despertando la curiosidad de cómo funciona esto, cómo es esto, ¿no? Entonces cuando el niño sienta la necesidad de hacerlo, tal vez será necesario contarle la historia en varias ocasiones, ¿no? Porque si, por ejemplo, le hablaste a los 5 años,
Él entenderá de cierta forma, de acuerdo a su mente de 5 años, ¿no? Pero cuando tenga 10 a 12 años, él va a tener otro entendimiento, entonces le tendrás que contar nuevamente, ¿no? La historia, ¿no? Porque su entendimiento es otro, su comprensión será de otra forma. Entonces aquí también uno tiene que ser muy sutil y hablarle con muchísimo amor, ¿no? Con mucho cariño y hacerle saber, ¿no? Que él fue concebido con amor. Hay que construirle una historia, ¿no? De lo que sucedió antes y después de su llegada, ¿no? Amigos, ahora que hay tantos matrimonios quebrados, ¿no? Relaciones rotas, relaciones que se dan una sola noche y luego sin te vi ni te conozco ni te recuerdo, ¿no? No se ven más. Todo esto ha ido aumentando de manera increíble, ya que esto acarrea embarazos no deseados o relaciones rotas que son irreparables, donde el hombre desaparece y en algunos casos también la mujer desaparece y el padre es el que cría al niño, como les dije al comienzo, ¿no? Es por eso que hay un aumento considerable en las familias donde los hijos son de otro padre que el que lo cría, que el que está en casa, ¿no? Así como el caso de la señora que les mencioné. Ella se separó del esposo cuando su bebé tenía meses y el hombre desapareció de la faz de la tierra, luego llegó otra relación que él crió al niño como si fuera su hijo. Y así hay miles de casos iguales alrededor del planeta, alrededor del mundo, ¿no? ¿Quién de nosotros no tiene dentro de su círculo familiar una situación similar como amigos, ¿no? Gente que uno conoce en su entorno, que viven estas situaciones, ¿no? En la familia también, ¿no? Ahora casi la mayoría de padres que viven una situación como esta, donde el hijo o hija no es su hijo biológico, prefieren ir retrasando el proceso de decirle la verdad al niño por el temor, ¿no? Por el miedo que ellos sienten, por el rechazo. Piensan que el niño no va a entender, que le van a causar dolor. Pero como les dije, todos, absolutamente todos tenemos el derecho de saber nuestra historia, de saber la verdad de todo lo que se relaciona a nuestra vida. Y no es justo que nadie, no es justo para nadie, ¿no? Que se le oculten las cosas y luego que alguien aparezca de la nada y le cuente la verdad a su manera, con intenciones buenas o malas, como les dije hace un rato, ¿no? Esto solo le atañe a los padres. El que el niño se entere por otros, eso sí va a ser un desastre. Lástima que esto pasa muy a menudo. Y aquí sí la cosa se complica porque el niño va a sentirse traicionado, ¿no? Y desilusionado de su madre, quien es su principal figura y que él ama y que él confía ciegamente, ¿no? La verdad, amigos, debe de ser primero. Siempre, no, siempre se tiene que hablar con la verdad. No hay justificación para engañar u omitir, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, yo no he mentido, pero estás omitiendo. Entonces es casi lo mismo. La realidad es mucho mejor, ¿no? Ser honesto e irle diciendo las cosas de poquito a poquito, ¿no? Es mejor decirles, obviamente, cuando están pequeños. Nosotros los adultos pensamos que los niños no comprenden, pero ellos entienden mucho más de lo que nosotros creemos y tienen una asimilación mucho mejor. Claro que toda esta información se le tiene que dar paulatinamente y progresivamente, ¿no? Los detalles se irán explicando conforme pasa el tiempo. Y cada niño va a captar y va a asimilar la información de acuerdo a su ritmo. Él irá haciendo preguntas, ¿no? Cuando él sienta la necesidad de hacerlas. Y por supuesto, los padres tienen que estar dispuestos y listos para conversar con mucha responsabilidad, de manera amorosa, de manera natural, delicada, ¿no? Darle la información de forma positiva, explicarle con paciencia, ¿no? Y nunca dejar de demostrarle el amor, que en todo momento reine el amor, ¿no? Hay que tener en cuenta, obviamente, la edad del niño, ¿no? Y lo que se le va a decir y cómo se le va a decir, ¿no? Pues no se le puede dar tanta información tampoco. Ya con el tiempo se le podrá dar más detalles, ¿no? Más cosas más detalladas de la situación, ¿no? Que tal vez cuando él esté un poquito más maduro, ¿no? Va a ser mucho más fácil para él, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Él los va a poder ir asimilando mucho mejor. Los padres tienen que saber, ¿no? El momento indicado para explicarle el resto de la historia, porque imagínense si le dices a tu hijo de 6 o 7 años, tu padre nos abandonó y nos dejó desamparados. Lógico que el niño va a crecer sintiendo rencor hacia su padre, va a crecer sintiendo rabia, ¿no? Entonces, a esa edad se tiene que ser muy, muy sutil, ¿no? Con mucho cuidado. Ya cuando tenga 12 años, explicarle que el padre decidió irse,
porque no se entendía con mamá, pero que tú lo amas, ¿no? Y que su padre y que su otro padre, el que tiene ahora, también lo ama profundamente, ¿no? Y siempre estarán allí para él, ¿no? Para todo momento. Entonces, retomando lo dicho primero, hay que decirle al pequeño que él es muy amado, que fue esperado con mucha ilusión. Jamás decirle de que fue por accidente o que nada, no contarle detalles que lo pueden lastimar, que lo puedan herir, ¿no? Primero decirle que fue muy amado, que fue esperado con mucha ilusión y amor, pero que papá tuvo que irse porque pasaron cosas entre mamá y papá que ya no se podían llevar bien, que ya no se entendían y que era mejor para todos, ¿no? La separación era más saludable, ¿no? Entonces, con el tiempo, mamá conoció a otra persona, a su papá que tiene ahora, que se llama Juan, por decirlo de alguna manera, y que este señor Juan lo amó desde el primer momento que lo vio, y él quiso ser su padre, y que lo crió desde los meses que tenía, como 2 meses de nacido, lo cuidó, lo alimentó, le cambiaba el pañal, lo bañaba, jugaba con él, etcétera, ¿no? Esto es solo un ejemplo, ¿no? Porque cada caso es diferente. Entonces, le cuentas de que papá Juan lo amó desde que lo conoció, lo tomó en sus brazos, lloró de emoción al verlo tan pequeñito, tan frágil, y le pidió a mamá para ser su padre, ¿no? Si podía ser su padre, que lo iba a amar y lo iba a cuidar como su hijo, ¿no? Y también decirle lo importante que es y lo que significa para su papá Juan. Y bueno, todo lo que quieran decirle al pequeño, ¿no? Es así de simple y de fácil. Uno cree que será difícil porque se hace conjetura, porque uno crea historias en la cabeza, ¿no? Pero no lo es. Todo lo que se hace con amor y con cuidado es mucho más fácil y tiene un final feliz. Entonces está claro, amigos, que es 1000 veces decir la verdad al niño cuando aún está chiquito y no esperar que tenga 10, 12 o 14 años, ¿no? Para decírselo de frente, de porrazo, o que se entere por otros medios, ¿no? Si lo haces a tiempo, todo va a fluir con naturalidad, ¿no? Si lo haces a los 5, 6 añitos, cuando él está pequeñito, le vas diciendo así poco a poco las cosas, él va a ir entendiéndolas, él no se va a sentir mal, él va a ir entendiéndolas. Pero lógicamente, si se lo dices ya de 10, 12, 14, 16 años, pues el niño se va a traumar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? También hay otros casos donde los niños preguntan, ¿no? Mamá, ¿dónde está mi papá, no? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no viene a vernos? Por supuesto que decirle a tu hijo el por qué no está tu padre en tu casa viviendo todos juntos no va a ser sencillo, mucho menos va a ser cómodo, pero vas a tener que explicárselo en algún momento, porque él quiere saber y por supuesto que tiene todo el derecho de saberlo. Ahora, ojo con esto, ¿no? Que es importantísimo. Si tú, por ejemplo, hayas terminado de una manera terrible esa relación, ¿no? No en buenos términos, así el padre sea un canalla, un patán, lo que fuera, tú jamás, nunca muestres tu malestar, tu enojo, resentimiento cuando te expreses del papá del niño. Jamás se te ocurra hablarle a tu hijo mal de su padre. No será bueno para el niño. Es mejor guardar silencio. Por otro lado, en una relación, amigos, amigas, ambos son responsables. Es por eso que antes de hablar con tu hijo, asumas la responsabilidad que te corresponde en esa relación fallida, ¿no? Y perdonarle o perdonar las cosas que te puede haber afectado, la manera como, como, como él te lastimó, ¿no? Porque eso va a influenciar muchísimo en cómo vas a hablar con tu hijo, ¿no? Es mejor perdonar y no mantener ese rencor, ¿no? Ese malestar, porque la única afectada vas a ser tú, ¿no? Y si perdonas, te vas a liberar, obviamente, emocionalmente, y vas a evitar, ¿no? Que te dé, por ejemplo, alguna enfermedad por consecuencia de ese malestar, de esa rabia que traes atorada ahí adentro, ¿no? De ese dolor que pudieras estar sintiendo. Lo que pasó, ya pasó, y hay que dejarlo ir. Como decimos en programación neurolingüística, la mordida que no sueltas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, a pesar que ya pasó el acontecimiento, que ya pasó el problema, sigue aferrada a la rabia, sigue aferrada al rencor, ¿no? A todo lo que conlleva esa situación. Y luego no tendrá buenas consecuencias. Así que es mejor perdonar, es mejor dejar ir por tu bien y por tu salud mental, por supuesto, ¿no? Es importante esperar también que tu hijo te plantee la pregunta de lo que él desea saber y cuando él lo haga, trata de decirle las cosas, ¿no? Con amor, de manera sencilla y objetiva, ¿no? Con mucha claridad para que él pueda aclarar sus dudas. Las dudas que pueda tener, las inquietudes, ¿no? Es importante también
medir lo que se va a decir, dependiendo la edad del niño. Depende muchísimo la edad del niño. Lo que aquí cuenta es su salud mental del niño, ¿no? Las emociones que él pueda sentir después que uno hable con él. Así que esto es muy importante, ¿no? Ya que está de por medio todo lo que él pueda sentir en ese momento, ¿no? Las emociones, no sé, tantas cosas que el niño pueda sentir. Entonces no entrar en detalles, ¿no? No hables mal de su padre y sobre todo bríndale la confianza para que él te pregunte sobre el tema, si es que lo desea hacer, ¿no? En cualquier momento, en cualquier rato, o de repente en otro momento lo puede hacer, ¿no? Déjale claro que estás abierta a escucharlo, ¿no? Y hablar sobre el tema, ¿no? Que tú no tienes ningún problema. Las veces que él desee, ¿no? Es bueno que él vea tu disponibilidad. También es importante que te pongas de acuerdo con tu familia, ¿no? Con tus padres, con tus hermanos, con la gente cercana, ¿no? Los que saben de la situación que tú viviste, para que nadie, absolutamente nadie, cometa el error de hablarle mal de su papá. Y esto pasa, ¿no? Te digo esto porque es que a veces hay un hermano, por ejemplo, un primo, un tío, que es de temperamento fuerte, ¿no? Y hubiese querido partirle la cara al hombre que te lastimó, al hombre que te abandonó. Y lógico, se quedó frustrado con esa situación, ¿no? Y de repente podría, en un momento absurdo, podría descargar su frustración hablándole al niño negativamente de su papá, ¿no? Y esto obviamente lo único que va a conllevar es herir al pequeño. Él no tiene culpa de que su padre sea como es. Así que el niño no necesita saber más nada, solo lo que tú le estás diciendo, ¿no? Además, esto solo te atañe a ti y a tu hijo. Así que por favor ponte de acuerdo con tu familia para que esto no vaya a suceder. Además, no tiene ningún sentido que tú le estés hablando a tu hijo bajo un punto de vista positivo y venga alguien de la familia y le esté hablando de su padre negativamente. No tiene congruencia porque el niño va a decir, ¿qué está pasando? ¿No? Que mi mamá me está mintiendo. Esto lo va a confundir y no va a saber a quién creer. Entonces es mejor hablar con la verdad. No es necesario atacar la figura paterna y tampoco tienes que idealizarlo, ¿no? O mentir o decir tu padre fue un hombre fantástico, se tuvo que inventarle una historia que no es tampoco, ¿no? Solo ser coherente, solo ser sutil con las palabras y las explicaciones. Es todo lo que tienes que hacer. Es fácil. Ahora, si el niño podría reaccionar, ¿no? Sintiéndose mal también, ¿no? Tal vez estar enojado, ¿no? Tener tristeza, estar callado, estar pensativo, ¿no? No querer hablar. Eso también es lógico, ¿no? Que se sienta así, porque se acaba de enterar de algo que ni siquiera imaginaba, ¿no? Y ahora él tendrá que asimilar, tratará de entender esa situación, procesar toda esa información, ¿no? En su cerebrito, en su cerebro, en su mente. Y también hay que tener en cuenta que la imagen que le des de su padre es la forma como él se asumirá en el futuro, cuando él cree su propia familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho tino, mucho cuidado y hay que estar muy claros, ¿no? Hay que estar muy claros en lo que se le va a decir con mucho amor, con mucha sutileza, para no lastimar y para que él no se traume también, ¿no? Continuando con los niños adoptados, amigos, que es otro punto, ¿cómo le dirías a tu niño que fue adoptado, ¿no? Que no es tu hijo? Es algo complicado, aparentemente, y es preferible que cuando el niño tenga entre 5 a 6 años de edad, tú empieces diciéndole la verdad. ¿Y por qué a esta edad? Te estarás preguntando. Porque si lo haces antes, por ejemplo, a los 3 añitos o 4 añitos, el niño no va a entender qué sucede, no va a entender qué significa la palabra adopción, no entenderá este concepto. Tampoco hay que esperar hasta la adolescencia, ¿no? Para hablarle de esto. Y saben, hay padres que sí lo hacen, esperan hasta que sean adolescentes porque creen que a esta edad entenderán mejor. Pero amigos, no es así. Será mucho peor porque será mucho más traumático y duro para este pequeño, ¿no? Para esta personita de 12, 14, 16 años. Y aparte que la adolescencia, pues es una edad de rebeldía, ¿no? Donde adolece de muchas cosas, por eso se dice adolescencia. Entonces hay que tener mucho tino. Es preferible no decirle jamás en esa edad que fue adoptado, ¿no? Es mejor que la mejor edad es entre los 5 a los 6 años y aquí esto va a ser de una forma más natural, ¿no? Los padres que deciden adoptar deberán pensar y considerar que tienen que explicarle al niño, ¿no? Que son sus padres biológicos, obviamente, ¿no? Esto tendrá que ser en algún momento. Esta parte de la historia tal vez es más problemática cuando una familia adopta
obviamente se van a dar temores, se van a dar inseguridades, ¿no? Los temores se dan porque los padres adoptivos tienen miedo y es lógico que tengan miedo de herir al hijo, ¿no? Al decirle la verdad y lo que uno menos quiere es herir a un hijo, ¿no? Así que es lógico que se sientan así, ¿no? Ya que lo menos que queremos es que se sienta mal, obviamente, ¿no? O que crea que no fue amado, ¿no? Por su madre biológica también, ¿no? Porque se pueden hacer muchas conjeturas. Y por eso, como su madre biológica no lo quería, pues por eso lo dio en adopción, ¿no? O que de repente nació por accidente, que no fue un hijo deseado. O sea, él se va a hacer muchas cosas en la cabeza, muchos pensamientos, muchas preguntas. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Pero esto muchas veces no es así, no es que la madre no fue un hijo deseado, a veces no solamente suceden estas cosas, a veces son circunstancias diferentes a estas por las que el niño es puesto también en adopción, ¿no? Hay que hacerle notar al niño que sus padres actuales sí lo deseaban en sus vidas, que es una bendición que él forme parte de la familia. El decirle la verdad a tu hijo adoptivo es un derecho que no se le puede negar. Él necesita saber su identidad, de dónde viene, ya que si se le oculta la verdad se estará traicionando también su confianza, ¿no? Y la confianza, amigos, es un lazo muy, muy intenso, muy fuerte. Es el pilar que une a las personas, que une a la familia, que une a la sociedad. Cuando la confianza es traicionada, se rompe todo vínculo de unión, todo vínculo de afecto. La confianza es primordial y es un hilo muy, muy delgadito, ¿no? Hay que saber mantenerla para que no se pierda y no se quiebre, porque cuando ya se rompe, se quiebra, pues es muy difícil volver a retomarla, ¿no? Es muy, muy, muy difícil volver a confiar. También es importante, ¿no? Que tu hijo entienda que el amor es el que lo hizo, es el que hizo, perdón, que ustedes lo adoptaran, porque deseaban que fuera su hijo. Y a pesar que no lo tuvieron, no lo tuviste tú, en el caso de la madre, en tu vientre, lo sientes como si así hubiese sido, ¿no? También es necesario explicarle que él fue engendrado por sus padres biológicos con amor, ¿no? Pero que muchas veces hay situaciones en la vida de los adultos que se hacen que se tomen decisiones difíciles, ¿no? Eh, porque a veces los padres pues están pasando situaciones complicadas, ¿no? La vida, a veces los adultos somos muy complicados, hay que explicarle, tejerle una historia para que él pueda entender, ¿no? De que no podían, sus padres criaron por diferentes situaciones, ¿no? Y pensaron que estaría mejor con una familia, ¿no? Que lo iban a cuidar, que lo iban a proteger, que lo iban a amar y educarlo, ¿no? Darle de todo lo que él necesitaba, ¿no? Ropa, educación, cuidados, darle lo mejor, ¿no? Para que sea un buen ser humano, un hombre de bien, y que ellos no podían, no tenían los medios para hacerlo, ¿no? Por eso es que tomaron esa decisión tan fuerte, tan dolorosa para ellos, ¿no? También decirle, ¿no? Que ustedes son mucho más felices ahora desde el momento que él llegó a sus vidas y que gracias a él son ahora una verdadera familia, ¿no? Una familia constituida de padre, madre e hijo, ¿no? Y que él es muy importante para ustedes, ¿no? Que él les ha traído la felicidad y que lo aman profundamente. Es primordial que cuando se hable de la adopción se haga de una manera natural, sin mentiras, sin tabúes. De esta manera se le va a transmitir al niño tranquilidad, se le va a transmitir seguridad y él se dará cuenta y entenderá que no se trata de algo malo, ¿no? Es mejor irle diciendo paulatinamente en lugar de escoger un momento específico para explicarle de un solo golpe, ¿no? Porque esto podría ocasionar que el niño sienta decepción, sienta tristeza, sienta confusión. Y es lógico que se va a sentir así y que se pueda sentir así, ¿no? Es por eso que es mejor decirle las cosas desde pequeño, de forma natural. Es importante que ambos padres adoptivos estén juntos en el momento de darle la explicación y que estén receptivos y dispuestos, ¿no? En contestarle todas sus interrogantes, ¿no? Porque van a haber muchísimas interrogantes. Él va a querer saber mucho de sus padres adoptivos, perdón, de sus padres biológicos, va a querer saber mucha información, ¿no? Y también es importante no mentir, ¿no? Así creamos que es mejor para el niño, que es para su bien. No mientan, por favor, no lo hagan, porque la mentira tiene patas cortas y no lleva a nada bueno. Es mejor ser honesto. Otra forma de preparar al niño poco a poco es leyéndole cuentos, leyéndole libros que hablen de este tema de la adopción, ¿no? Ya que de esta manera él va a asimilar mucho más esta situación, ¿no? Va a ser una forma más positiva, más natural,
y así va a captar mejor este tema, ¿no? Que a veces es tan complicado, ¿no? Porque la adopción no es fácil para que un niño lo pueda entender, ¿no? Pero sin embargo, si él ve historias, si él lee historias, cuentos de niños adoptados, él lo va a tomar como algo, como parte de la vida, como algo natural, ¿no? Entonces, este concepto es muy difícil, ¿no? Para él. Pero bueno, si lo va descubriendo poco a poco, si le vas poniendo cositas, diciéndole cositas por aquí, por allá, para que él pueda ir captando la idea antes de que tú le vayas a hablar, pues esto va a ser mucho, mucho más fácil, ¿no? No va a ser difícil para él, ¿no? Ahora, si el niño no deseara hablar sobre el tema, es mejor no insistirle, es mejor entenderlo e ir a su ritmo, ¿no? Cuando él desee abordar el tema, él podrá decir sus inquietudes o sus dudas y ustedes deberán siempre, siempre estar dispuestos a darle la explicación adecuada y necesaria. Es común que el niño te vuelva a preguntar después de un tiempo, ¿no? Puede pasar meses, puede pasar años. Después de un tiempo determinado, él te va a preguntar sobre el asunto, sí o sí. Pues el proceso va a ser progresivo, ¿no? Va a ser de poco a poco. Recuerda que no hay que darle tantos detalles al comienzo, ¿no? Para que no se vaya a sentir aturdido, para que no se vaya a sentir atrapado con toda esa información, ¿no? Y mucho menos confundirlo, ¿no? De esta forma, él lo tomará con calma y podrá asimilarlo mejor. Todo esto, amigos, es bastante delicado, obviamente, ¿no? Y todo dependerá de tu destreza, de cómo tú hables con él, ¿no? De esa forma sutil, de esa forma amorosa que se necesita para que puedas llegar a su corazón y transmitirle toda esta información y él la vea de una forma natural y sienta que es amado por sus padres adoptivos, ¿no? Es muy importante esa sutileza. Amigos, también hay niños que son adoptados desde otros países y es una lástima que estos pequeños con algunos añitos de vida ya han vivido, ya han sufrido el abandono y la carencia de amor, ¿no? La falta de afecto. Pero esto no significa que no puedan integrarse a una familia, claro que no. ¿Qué hace la persona si, por ejemplo, quiere adoptar a un niño de otro país? Primero, los padres tienen que tener una anticipada preparación que servirá si en caso hay dificultad para la adopción, ¿no? Esto será de mucha ayuda para el pequeño porque así se integrará de manera sencilla, de manera fácil y correcta, ¿no? Estos niños a veces tienen algunos problemas. Por ejemplo, la adopción en muchos casos es fácil, pero en otras no. Entonces, a veces presenta ciertos límites, ciertas cosas, muchos papeles, muchas cosas, ¿no? Los niños, por ejemplo, son fáciles de aprender cosas que le ayudarán para su nueva vida, ¿no? Pero claro está, va a necesitar una atención especial para que pueda superar los problemas, para que pueda adaptarse a su nueva vida. A veces también hay limitaciones con el idioma, porque muchas veces la gente adopta a niños que son de Rusia, que son de Corea, de Vietnam, y el idioma es el problema, ¿no? Entonces es algo que se tiene que afrontar también. Se le tiene que enseñar al niño el idioma. Por eso es preferible adoptar cuando están pequeñitos, pero a veces hay gente que adopta a niños que ya están más creciditos. Entonces, obviamente, pues tienen que tomar clases del idioma del pequeño para poder realmente comunicarse, si no va a ser muy difícil poder comunicarse, ¿no? Entonces, es importante y fundamental también poder motivarlos para que ellos se sientan bien, ¿no? Eh, es necesario, por ejemplo, felicitarlos por sus logros. Nosotros, las personas que adoptan, tienen que ser muy, muy delicadas con estos niños porque están muy lastimados, están mucho tiempo a veces en los orfanatos esperando que los adopten y sufren, ¿no? Sufren ese abandono, ese dolor. Entonces hay que estar muy, muy enfocados en ellos, motivarlos, felicitarlos cuando hacen alguna cosita, ya sea grande o pequeña, enseñarles los valiosos que pueden ser y explicarles que las cosas buenas y malas de la vida hay que aceptarlas, ¿no? Hay que inculcarles la creatividad y la iniciativa, ¿no? Y si son niños emprendedores van a poder adaptarse mejor a su nueva vida con la familia, ¿no? Y van a poder superar sus traumas de una manera un poco más rápida. Por supuesto que hay que tener muchísima paciencia y entender que el niño no ha estado con sus padres adoptivos, ¿no? Desde un inicio, desde pequeñito, ¿no? Y que nuestros valores, nuestros principios, él no los conoce, él viene de otro mundo. Así que aún amigos, tener un hijo adoptivo significa cambios y es importante encontrar un equilibrio, un balance, ¿no?
pero con el amor, el deseo y el esfuerzo de todos los implicados en el tema, es seguro que se logra, ¿no? Que se logra el objetivo, que es tenerlo en casa, amarlo, cuidarlo, protegerlo y que el niño se sienta bien. Lo importante es su salud de él, ¿no? Su salud mental, ¿no? También hay muchos mitos y falsas creencias con respecto a la adopción. Y esto pasa porque no hay mucha información, por la falta de información, ¿no? La adopción es una manera de paternidad, ¿no? Donde los padres tienen que querer atender, cuidar, proteger y educar a un niño, ¿no? Este pequeño tendrá, como todo el mundo, días buenos y días malos. Tal vez un día estará enfermito, otro día no querrá hacer tareas, puede que se vuelva algo complicado, ¿no? Podría de repente ser agresivo, ser nervioso, ¿no? Por su propia situación. Tantas cosas, ¿no? Que se puedan presentar. Pero también les va a dar bonitos momentos a los padres, ¿no? Le va a regalar cariño, le va a dar su ternura, su amor, su inocencia, ¿no? Sus ocurrencias. Todo esto y mucho más es parte de la tarea de ser padres, tanto biológicos como adoptivos. También hay mucha gente, por ejemplo, que piensa o cree que en el mito de que un hijo adoptivo no se le ama igual, ¿no? Que al hijo biológico. Por supuesto que, que así podrían opinar familias que tienen ambos hijos biológicos y tienen hijos adoptivos. Se les pregunta a esa familia, se les preguntó, mejor dicho, y ellos dijeron, ¿no? Que se les amaba igual, que no había diferencia entre los dos, que se les ama igual con la misma intensidad, porque se les siente como sus hijos, ¿no? Entonces, ese mito pues ya como que fue un poco resuelto para la gente que piensa que no se les quiere igual, ¿no? Otro mito muy popular es que la gente piensa que los hijos que se adoptan, que la gente que adopta hijos, perdón, es porque no pueden tener hijos biológicos. Y eso no es verdad. Hay muchas familias que desean adoptar por el simple hecho o que tienen la posibilidad de ofrecerles una mejor vida a un niño, ¿no? Y no son egoístas y realmente saben que esos niños necesitan un padre, entonces se ofrecen a adoptarlos, ¿no? Y bueno, desean, también adoptan porque desean de repente tener, hay gente que le gusta la familia numerosa, ¿no? Entonces tienen sus propios hijos, pero ya, bueno, pasa el tiempo, la mamá ya no puede tener más hijos por el ciclo de la vida, y bueno, adoptan 2, 3 hijos más, ¿no? Y es así, o sea, no es que adoptes porque no puedas tener hijos, sino que hay gente que le gusta la familia numerosa y bueno, y adoptan, ¿no? Adoptan. Después se cree, ¿no? Que los niños adoptados también son un problema, ¿no? Que te causan muchos conflictos. Claro está que depende con el cristal con que tú lo veas, ¿no? Porque es verdad que el trámite es engorroso, que hay que hacer muchas cosas para poder adoptar a un niño, ¿no? Pero también otro factor influye su historia, ¿no? Su historia de vida del niñito, ¿no? Que no se conoce plenamente, ¿no? Que no se sabe cómo fue su historia, ¿no? Y que en la gran mayoría de veces puede ser desconocida también por el propio pequeño, ¿no? Y a la vez esto no, nos va a ayudar a entender ciertos comportamientos, ciertas situaciones y angustias que el niño pueda estar afrontando, ¿no? Hay que recordar que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia también, ¿no? Y que nos define las historias nos definen a nosotros, nuestra vida que hemos tenido desde pequeñitos define nuestra vida ya de cuando vamos creciendo, ¿no? Y será algo complicado tener una hoja en blanco, porque no conoces la historia del pequeño, pero no es nada que sea irremediable, ¿no? No es nada que no puedas solucionar, ¿no? Entonces, para poder adoptar amigos hay que tener un gran corazón y una gran compasión, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder adoptar, de poder hacer esto, ¿no? También otro mito es que se cree que los niños adoptados vienen con enfermedades. Claro que hay niños saludables como hay niños con patologías, ¿no? Eso pasa con los adoptados y los biológicos. No podemos generalizar, pues es parte de la vida. Hay que tener en cuenta que hay muchos niños en orfanatos, amigos, esperando ser adoptados, algunos más grandecitos, y hay otros que pasan años y nadie los adopta hasta que cumplen 18 años y salen solos a la vida, ¿no? Si tienen, estos niños pues sufren muchísimo porque se pasan todos los días con ese deseo, esas ganas de que alguien que llega para adoptarlo elijan a ellos, ¿no? Y no los eligen. Son casos muy terribles, muy dolorosos. Entonces, amigos, yo les diría, si tienen la posibilidad de adoptar a un niño, háganlo. No lo duden, busquen ayuda profesional y denle la oportunidad a un pequeño de tener una familia. No hay que dejar esa posibilidad de lado, no hay que dejar que esos niños crezcan solo en el orfanato cuando uno puede darle amor, uno puede brindarle un hogar, ¿no?
Es muy importante sentir eso también y tener eso en cuenta, ¿no? Y quiero antes de irme dejarles una historia a esos padres que tienen la bendición de tener sus propios hijos, que no tienen la necesidad de adoptar y que muchas veces pues trabajan tanto, ¿no? No están en casa, no pasan tiempo con los hijos, ¿no? Con la familia, ¿no? Esos padres que solo llegan por la noche, cuando los hijos ya están durmiendo. Y bueno, yo ya les he comentado esta historia anteriormente, pero quería volvérselas a repetir, ¿no? Esta historia se llama Papi, ¿cuánto ganas? Y ese era un niño que recibía a su papá que llegaba del trabajo. El niño le pregunta un día al padre, ¿no? El niño estaba un poco tímido, un poco así como que le pregunto, no le pregunto, pero bueno, llegó y le preguntó, ustedes saben cómo son los niños. Le dice, no, papito, ¿cuánto ganas por hora, no? Entonces el padre se sorprendió, ¿no? Se sorprendió que el hijo le preguntara esto, ¿no? Y con un gesto un poco rudo, severo, le dijo, ¿no? Mira, hijo, ni tu madre sabe cuánto yo gano, ¿no? No me estés molestando que estoy cansado con tus preguntas absurdas, ¿no? Entonces el niño insistió, porque los niños son así, ¿no? Y le dice, solo dime, papi, cuánto ganas, por favor, ¿no? Quiero saber cuánto ganas por hora, ¿no? Y al padre no le quedó otra que decirle, bueno, gano $10 por hora. Entonces el niño le dice, ¿me podrías prestar $3, papá? Ahí fue donde el padre se molesta, estalló, ¿no? Molesto y le dice, ¿no? Ah, pillo, ¿no? Esa era la razón por la que tú querías saber cuánto es lo que yo gano, ¿verdad? Vete a dormir, ¿no? Ya no estés molestando más, muchacho, ¿no? Vete a dormir, muchacho aprovechado, le dice, ¿no? Entonces pasan las horas, ya era de noche, el padre había meditado sobre esta situación y obviamente le entró el sentido de la culpabilidad, ¿no? De haberle hablado de esa manera a su pequeño, a su hijo. Así que fue al cuarto del niño queriendo aplacar un poco su conciencia, le toca la puerta, entra y le dice, ¿no? Hijo, ¿estás dormido? Entonces el niño estaba un poco soñoliento y le dice, no, papi, estoy despierto, ¿no? Así que el papá se acerca y le dice, no, aquí tienes los $3 que me pediste, es el dinero que me pediste, ¿no? Entonces el niño se emociona y dice, gracias, papi, ¿no? Le contesta, no, gracias. Estaba muy contento el niño porque le había dado el dinero que él necesitaba, ¿no? Mientras recibía el dinero, él metía su manito debajo de la almohada y sacaba otros billetes que tenía ahí debajo de la almohada, ¿no? Y con una sonrisa de satisfacción, el pequeño le dice al padre, ¿no? Ahora ya completé $10, papá. Y el padre lo miró con un gesto sorprendido, ¿no? E interrogante. Y de qué está pasando. Entonces su hijo le dice, ¿no? Papito, ¿me podrías vender una hora de tu tiempo? Aquí están los $10 que cuesta la hora de trabajo, ¿no? Esta reflexión, amigos, es para darnos cuenta que habemos muchísimos padres que no le dedicamos tiempo a nuestros hijos y que ellos necesitan de nosotros, que no nos damos cuenta que lo necesario, lo importante que somos para su vida muchas veces porque vivimos atorados de trabajo, vivimos ajetreados de tantas cosas que tenemos que hacer para mantener nuestro hogar, de tantos compromisos que tenemos en el trabajo. Entonces, dejamos de lado a nuestros hijos y solamente los vemos un domingo o un sábado, ¿no? Dependiendo si trabajas 5 o 6 días a la semana, lo puedes ver una vez a la semana, ¿no? Y cuando llegas a casa, pues ya no está dormido la criatura, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre esta historia tan bonita y darnos cuenta porque muchísimos padres pasan por esta situación, muchísimos. Bueno, amigos, gracias por regalarme su tiempo el día de hoy. Espero que esto les ayude a resolver si tienen algún caso en familia o ustedes mismos tienen una situación como estas. Y a veces estamos estresados porque no sabemos, ¿no? Cómo poder solucionar, ¿no? Vivimos angustiados, ¿no? Necesitamos orientación, ¿no? Entonces hay que poner atención a estos temas que son muy importantes, muy interesantes y que les puede ayudar mucho. Muchas gracias. Les recuerdo que si desean alguna consulta, como resolver problemas de su vida diaria, de repente de estrés, de angustias, problemas de fobia, de miedos, trabajar relaciones de pareja, trabajar su árbol generacional, que es muy importante, cortar esas energías que te tienen atorado y que no te dejan hacer tu vida, porque traes de tus generaciones anteriores toda esa biología dentro de ti, toda esa epigenética. Si deseas una lectura de registros akáshicos, no duden en llamarme al 415-240-5042 o mandarme un mensaje por WhatsApp a +1 415 240 5042
Y bueno, podemos conversar sin ningún compromiso, puedo orientarte y podemos hacer algo por ti. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos el próximo sábado. Y recuerden, amigos, la vida es bella, solo fluye con ella. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bye bye.